del reino de las tinieblas al reino de la luz. Quiero estar usando la cita 1 Corintios capítulo 2 verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aunque la Biblia nos enseña de que tenemos la mente de Cristo, hay una parte también donde Pablo enseñaba en las cartas que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, sabiendo que ya que habitamos en la luz, para poder saber que hemos salido de ese mundo de tinieblas, donde el diablo tiene una fase operativa, donde el diablo tiene obras, la cual se le llama en la escritura las obras de las tinieblas, donde es terreno operativo de las huestes del diablo, de los soldados del diablo, las tinieblas. Y a eso llamamos coherentemente que el mundo no puede vivir una vida en Cristo, no puede ser cristiano, no porque no quiere, sino es porque no puede. No puede porque está en tinieblas, no puede porque sobre ellos operan las obras de la hueste, de los demonios, y las personas son seducidos a hacer cosas que no están bien. Es por eso que nosotros tenemos un cambio de vida, un estilo de vida diferente. Ya no manifestamos esa vida que teníamos antes, y no porque seamos más doctos, no porque seamos que nos estamos portando bien ahora, sino que fuimos sacados allí por la sangre de Jesucristo y trasladados a la luz, donde ya en la luz sentimos la paz y la tranquilidad que las tinieblas no operan sobre nosotros. O sea, un demonio no puede venir a operar sobre la vida de los hijos, sobre la vida del reino, porque todos aquellos que están en luz, pues simplemente disfrutamos de esa guianza, dirección y comunión que tenemos del Espíritu. Como ahora en la luz fuimos liberados, redimidos. Y algo importante es que una manifestación de redimido tiene que ver con un cambio de ¿qué? De mentalidad, un cambio de mente. Y cuando hablamos de cambio de mente, cambio de sistema, cambio de operaciones, estamos hablando en los días presentes de cambiar nuestro estilo de vida, pero no se puede cambiar el estilo de vida basado en un pensamiento antiguo. No se puede cambiar un estilo de vida basado en esa vieja naturaleza. Y es por eso que si queremos poder transitar en el reino de Dios, tenemos que cambiar esa mente que estaba esclava, la cual hoy en día es libre en Cristo Jesús. Pero también la Biblia dice que se nos entregó una mente, la mente de Cristo. ¿Cómo poder saber que ahora tenemos la mente de Cristo y la podemos tener ahí? Y realmente Dios nunca nos entregó una mente para no usarla. Si Dios nos dio una mente es para que usemos esa mente. Desde esa mente podamos entender, transicionar, ejecutar todas las obras que Dios nos mandó a hacer. Desde esa mente, desde la mente de Cristo. Así que si en nosotros hoy en día habita la mente de Cristo, la cual se nos dio, es la manera en la cual podemos entender el reino de Dios y podemos comprender a Dios. Nadie puede entender a Dios desde una mente terrenal, carnal, humana. Porque la mente terrenal, carnal y humana está esclava, tiene vista corta y tiene sus intereses en la tierra. Es por eso que se nos da la mente de Cristo, para que desde esa mente de Cristo podamos comprender todo lo que se nos ha dado, todo lo que se nos ha entregado. De tal manera que aún la escritura Pablo enseñaba en las cartas que cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero estas cosas, seguía la carta explicando, eran para aquellos hombres terrenales. Mas a nosotros que somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo y la mente de Cristo, se nos ha entregado también para poder entender y comprender todas las cosas que hemos recibido como iglesia. Es por eso que una persona que llega a la banca y se sienta, si no ha transicionado en ese nuevo hombre, en ese nuevo ser, no puede tener la mente de Cristo y no puede comprender las cosas espirituales, no puede comprender las cosas de Dios. Se da cuenta que eso no es venir y sentarse en una banca. Esto va más allá de lo que podamos entender. Y realmente la manera que hoy en día el Espíritu nos administra nuestra vida y nos va revelando los asuntos del reino, tenemos que procesarlo desde la mente de Cristo, no desde una mente terrenal, humana y temporal. Esa mente terrenal, humana, temporal, que tiene una memoria terrenal, y esa memoria terrenal tiene basado en los sufrimientos terrenales, está basado en los padecimientos terrenales, está basado en los logros temporales que los hombres tienen, que está basado en esa gloria humana de lo que pudo haber alcanzado o lo que no pudo haber alcanzado.
de la felicidad terrenal que pudo haber experimentado o la infelicidad terrenal la cual padeció en un momento determinado. Cuando la Biblia nos enseña que hoy en Cristo Jesús somos una nueva naturaleza donde todas esas cosas dejan de ser en la vida del creyente y hay una manifestación real de esta nueva naturaleza que vivimos hoy en Cristo. Para que si hoy tenemos la mente de Cristo, usemos un nuevo sistema operativo, una nueva manera de pensar, para que podamos entender lo que Dios nos ha entregado, porque no podemos entender lo que Dios nos ha entregado desde una mente temporal y terrenal. Solamente podemos entender lo que Dios nos ha entregado desde la mente del Hijo, desde la mente de Cristo podemos entender las cosas de Dios. Cuando cambiamos nuestra manera, el Windows, cuando cambiamos el sistema operativo, cuando cambiamos la mente, podemos procesar y poder entender a Dios. ¿Cómo alguien puede entender a Dios desde una mente terrenal? Dios no puede ser carne. Dios no puede ser un hombre temporal. Dios habla desde lo que es. Dios habla desde su persona. Dios no puede hablar desde una mente temporal y terrenal, porque Dios no tiene esa naturaleza. Dios habla desde esa naturaleza que Él tiene, el cual tiene todo el poder, está en todo lugar, donde ha programado todos los tiempos. Desde allí Dios habla. Es por eso que solamente el que tiene la mente de Cristo puede procesar y entender a Dios. Cuando usted ora, cuando usted se inclina en oración y dobla sus rodillas, vamos, ¿desde qué mente tú estás orando? Cuando tú dices que no se puede, que hay cosas que van a ser muy difíciles para resolver, ¿desde qué tu mente lo estás diciendo? Cuando realmente Pablo decía en la carta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba diciendo, yo no lo puedo en mí, yo no lo puedo en mi persona, pero sí lo puedo en Cristo, en el Rey que vive en mí. Y esa es la realidad de un evangelio coherente para la vida de la iglesia, porque el otro evangelio que tenía que ver con anunciar a la gente, ayudar a las personas, a los pobrecitos de la tierra, para que la gente mejorara su calidad de vida y que se salvaran de ese infierno. Hasta ahí quedaron las clases. Ese no es el evangelio completo. El evangelio completo no solamente consistía en que alguien fuera salvado, porque realmente te salva quien te gobierna. Si Cristo te gobierna, entonces tú puedes levantar tu mano y decir, yo he sido salvado. Yo he sido salvado porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Donde ahora las obras que hago ya no son las mías. Donde ya ahora los pensamientos que tengo para desarrollar en la tierra no tiene que ver con un pensamiento mío. Tiene que ver con la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Poder comprender este cambio de mentalidad, porque ser trasladado de las tinieblas a la luz tiene que ver con un cambio de ¿qué? De intereses. Si no existe cambio de intereses, entonces no hay cambio de lugar espiritual. Si no hay cambio de intereses, no hay cambio de reino. Porque cuando usted estaba en tinieblas, usted pensaba en los deseos suyos terrenales y temporales y hacía las obras de las tinieblas por ignorancia. Pero ahora en Cristo usted no hace lo que usted quiere. Se activa la mente de Cristo, se activa el sistema operativo de Dios en su vida para revelarte su voluntad, para que a través de la mente de Cristo tu vida sea cambiada para su gloria. Y ya no es para tu gloria, ya ahora tus cambios de intereses varían. Y es por eso es que decimos que en Cristo Jesús nadie ha sido violado, en Cristo Jesús nadie ha sido abandonado, en Cristo Jesús nadie ha sido maltratado. ¿Por qué? Porque esta mente que tenemos ahora no está basada con la manera de pensar antigua, sino está basada con ¿qué? Con esta nueva mente, que es la mente de la nueva naturaleza en nosotros. Una nueva naturaleza que está ocupada de las cosas de Dios. Una nueva naturaleza que sí sabe lo que Dios quiere hacer con él. No alguien perdido, alguien enajenado de lo que Dios quiere, sino alguien entendido de las cosas de Dios. Es por eso es que para entender este evangelio eterno, usted no puede entrar con una mente temporal. Para poder entender el reino eterno tiene que entrar con la mente de Cristo. No puede entrar con mente temporal. La mente temporal te fatiga, te engaña. Por los tiempos temporales la gente, ¿sabe por qué mucha gente que a veces no están en las congregaciones ni le sirven a Dios? Por asuntos temporales, por pensar temporalmente.
Porque solamente podemos servir a Dios teniendo una mirada larga, teniendo la mente en las cosas eternas, no en las cosas temporales. La importancia de poder cambiar la mente es muy importante para la vida de la iglesia en los días presentes. Cuando leemos la escritura, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia y con los amados, aquellos que Dios los saca de un ámbito temporal para vivir y experimentar un ámbito eterno? Las experiencias que tuvo Pablo, en lo cual fue sacado de su cuerpo, las experiencias que tuvieron los 3 apóstoles cuando Jesús se les revela a ellos y cambia su manera de comportarse para que ellos dejaran de ver a Jesús, el Hijo de María, y vieran al Cristo de la gloria. Hace una transformación delante de ellos y una experiencia sobrenatural para ellos que estaban en el viejo hombre. Pero no era que Dios era sobrenatural, sino es que esa era su propia naturaleza, su misma naturaleza, y se cambia esa transfiguración delante de ellos. Y digo, no es que se haya transfigurado, sino que tomó su verdadera figura, se revela delante de ellos. Esa revelación los llevó a ellos a entender que este mundo temporal y terrenal está gobernado por un mundo espiritual que existe y que es real. Mientras la gente no transite en esa naturaleza espiritual que tiene la iglesia, la gente debe estar anclada a un sistema de información. Pero la información tiene que dejar de existir en un momento determinado cuando empieza el nuevo creyente para convertirse en la vida misma de la naturaleza que le habita. ¿Cuál es la naturaleza que te habita? Pues decíamos, esa manifestación de ese ser espiritual el cual está en ti. Tiene que haber en tu vida un cambio de intereses en la manera que eres trasladado de las tinieblas a la luz. Si tú estás en el reino de Dios, podemos decir que tú has resucitado nuevamente con Cristo. ¿Por qué? Porque si tú no has resucitado con Cristo, entonces estás ¿en qué? En esa vieja naturaleza la cual todavía está esclava. Pero si tú has resucitado con Cristo es porque tú has muerto a este mundo. Y al morir este mundo, tu mente, la mente terrenal, es crucificada. Por eso es que tenemos que crucificar los pensamientos si hemos muerto juntamente con Él, para que se active un nuevo sistema de pensamiento y de intereses. Que es ilegal que podamos escoger los ministerios y los dones de poder de la iglesia, los frutos del Espíritu Santo, cogerlos para edificar al viejo hombre. Dios no ha dado los ministerios para resolver el problema a los hombres en la tierra. Dios no ha dado los frutos de poder y los dones de poder a la iglesia para ocuparnos de los hombres, del hombre terrenal. Porque el hombre terrenal siempre va a estar esclavo. Los dones y los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia es para ocuparse de la iglesia. Ahora estos ministerios que Dios ha puesto en la tierra, los ha puesto para entrenar la iglesia que pertenece allí. Los ministerios tienen que ver para ámbitos mucho más importantes que cosas temporales. Y no es que no tengamos la sabiduría de Dios para hacerlo. Lo que pasa es que no podemos ocupar la mayoría del tiempo, coger en los ministerios que son para la iglesia, para un perfeccionamiento eterno, para asuntos temporales. Imagínese usted que ahora los ministros se pongan a atender asuntos de malcriadeces, de personas que no quieren ser buenos esposos o buenas esposas. ¿Qué tiene que ver eso en el reino de Dios? Porque precisamente ese comportamiento lo tiene ¿quién? El viejo hombre. Pero el que está en Cristo, todas esas cosas saben que tiene que cosas, tienen que morir. Ahora, si nosotros hacemos morir esas cosas, entonces ¿de qué nos vamos a ocupar nosotros los ministros? De las cosas que no tienen que morir. Ahora, si realmente nosotros invertimos la mayoría del tiempo para ocuparnos de las cosas que no tienen que morir, vamos a poder edificar y perfeccionar la iglesia en los asuntos eternos. Pero si lo pasamos todo el tiempo en las cosas que pertenecen a la tierra, amados, se nos va el tiempo de oro, se nos va la realeza. Entonces los reyes tienen una manifestación de reino. Los reyes no pueden pensar como mendigos. Los reyes tienen que pensar como lo que son, porque nadie puede reinar con una mentalidad de mendigo. Una gente con mente de mendigo nunca piensa en el trono. Una gente con mentalidad de plebe, la plebe no piensa en el trono. La plebe piensa ¿en qué? En las cosas, en lo de abajo. Él nunca piensa en reinar. Es por eso es que antes, cuando la gente era esclavo, nunca pensó en qué, en ser rey.
Pero si el Señor nos hizo rey y sacerdote, eso solamente podemos hacerlo desde la mente de Cristo. Solamente podemos transitar en un nivel operativo, en operaciones, porque decíamos en una enseñanza, los dones los da el Espíritu Santo. Los ministerios vienen por la obra de Cristo, por Cristo, el ungido, el rey, que llama ministerios. ¿Qué es un ministerio? Servicio. Que llama el rey servidores. Pero las operaciones vienen con esa obra eterna que solamente puedes entender las operaciones desde la mente de Cristo. No lo puedes entender desde una vida terrenal. No se puede. Ahora, las oraciones tuyas, las vigilias, los ayunos que estás haciendo, las consejerías que estás pidiendo, ¿en qué la tienes involucrada? ¿En estos asuntos eternos o en lo temporal? Conforme sea tu ocupación de estos asuntos, vas a poder entender si tú has sido trasladado, si vives ahora en la luz o todavía estás en tinieblas. Es por eso es que por la palabra y por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras ¿de qué? De la carne. Porque si hacemos morir las obras de la carne, entonces podemos ocuparnos de otras obras que no son de la carne. ¿Qué son? Del Espíritu. ¿El Espíritu tiene obras? Sí tiene obras. Pero si tú tienes la mente de Cristo es para que usted pueda procesar reino en la mente que Dios te ha dado. Por eso es que se nos entregó la mente de Cristo, para poder estar ocupados de los asuntos eternos. Decíamos que hay un gran desgaste en los ministerios y cansancio de algunos ministros porque esto de ocuparse tanto en la consejería en cosas que no aprovechan, en cosas que son las mismas. Nosotros realmente que tenemos un ministerio, vamos a ocuparnos de los asuntos eternos. Vamos a ocuparnos de gobernar. Decíamos algo que nunca vamos a poder llegar a reinar a menos que no empecemos. No vamos a poder ocupar ese lugar de gobierno y manifestarlo a menos que no lo empecemos. Todo este tiempo en la vida de la iglesia, en toda la iglesia ha sido mucha información. Pero es hora que pasemos de la información a la operación. Ser trasladado de la teoría a la práctica. Pasar de la información a la implementación. Una de las trampas del diablo es que ha entretenido en la iglesia por siglos. ¿La ha entretenido en qué? En que la iglesia quiera vivir la misma vida que el hombre terrenal. O sea, que se ocupe de las cosas temporales y terrenales. ¿Cuál es el problema más grande, más preocupante para la gente de la iglesia? El tema más fuerte, más difícil para la gente de la iglesia en los últimos días. El dinero. Habla de bendición a la gente, habla de muchas cosas, pero cuando ustedes hablan de diezmo y ofrenda, la gente patina. ¿Por qué la gente patina? ¿Por una mente eterna o por una mente terrenal? ¿Por qué a la gente le cuesta dar? ¿Por qué a la gente le cuesta desprenderse de las cosas de la tierra? ¿Por una mente terrenal o por la mente de Cristo? Vamos, porque desde la mente de Cristo usted se desprende, porque nada de lo que usted tiene en la tierra es suyo. Nada de lo que tú tienes en la tierra lo puedes retener. Hay mucha gente que le llaman a las cosas terrenales bendición. Y cuando venga alguien con un estilo de vida de rico, montado en un carro, una buena casa, dice, qué bendición. Eso lo piensa una gente que todavía está en las congregaciones con mentalidad terrenal, con mente vieja, con mente esclava. ¿Cómo se le podía decir a Jesús que nunca se montó en un Mercedes-Benz, que no vivió en un palacio? ¿Cómo se le podía decir a Jesús que era el bendito de los benditos, cuando no pudo él en su mano demostrarle a nadie en la tierra el reino al cual él pertenecía y el cual él gobernaba? ¿Cómo podía alguien decir que Jesús era un bendecido si humanamente los hombres podían juzgar y decir, Dios no bendijo a Jesús? ¿Cómo se le podía decir a Pablo, a los discípulos que no manejaban economía, cómo se le puede decir que eran bendecidos? Porque todavía mientras usted tenga basado la bendición en asuntos temporales, usted está con una mente antigua, usted está con una mente vieja. No hay manera que alguien gobierne de esa mente. Es por eso que en los últimos días y en los últimos años, esta llamada prosperidad que entró un día a la iglesia, el mensaje de la prosperidad, lejos de ayudar a la iglesia, entretuvo la iglesia en asuntos temporales. Y como le llamaron prosperidad a los recursos terrenales, la iglesia se incautó y empezó a trabajar en esa línea.
Y obviamente, cuando usted se ocupa de algo, todo lo que el hombre buscare, eso hallará. Pero la realidad es que ese no es el sentido. Porque la bendición tuya no es temporal. Porque la bendición tuya es eterna. Ahora los hombres de la tierra que tienen muchos recursos, que tienen mucha plata, mucha economía, que llevan años dedicándose a eso, usted puede decir de que le puede llamar a eso bendición. Le puede llamar bendición a lo que un hombre porta terrenalmente. El comprender por qué Jesús, siendo rico, llegó y nació en un pesebre y vivió como alguien común, es para que la gente transicionara en lo eterno y se trasladara de lo temporal a ¿qué? A lo eterno. Le estaba diciendo Jesús: yo le estoy demostrando a ustedes que el hecho que yo viva en la tierra de esta manera no quiere decir que lo eterno no sea quien soy. Entender a Pablo. Pablo decía: si alguno de ustedes tiene alguna hija que no se haya casado, le fuera bueno que no la den casamiento. O sea, imagínese ahora que usted como padre aconseja que su hija que no se case. Pero eso desde una mente terrenal dice. Pero Pablo estaba loco. Desde una mente temporal Pablo estaba loco. ¿Pero estaba loco Pablo? No, Pablo estaba hablando desde una plataforma. Pablo estaba hablando de una plataforma eterna. Pablo decía: el que tiene su mente en lo eterno, el que tiene su mente en los asuntos eternos, va a encontrar más provecho en la manera que se ocupa de esos asuntos. Le estaba diciendo a los padres: si tú te casas o das a tu hija en casamiento, sabrás que eso es una ocupación más en la tierra. Tienes que vivir para agradarle a tu marido. Tienes que vivir para su antojo. El marido tiene que agradar a la mujer. Tiene que invertir tiempo. Llévame a pasear. Yo quiero ir, yo quiero allá. Y usted quiere servirle a Dios. Y entonces el cónyuge dice: ¿y yo? Y ya tú no tienes tiempo para mí. A esto se refería Pablo. Él decía desde una plataforma eterna. Él decía: aquellos que han entendido lo eterno, si no se casan, van a tener más tiempo para ocuparse del reino y de las cosas eternas en la tierra. Y no era para que Dios estaba en contra del matrimonio, porque el matrimonio estableció Dios, sino estaba hablando de que de asuntos eternos, de cambio de qué, de la mente. Por eso entendemos ahora que Cristo, que Jesucristo, ¿qué cosa? No se casó. ¿Por qué no se casó Jesús? Porque Él dijo: yo voy a tener unos años en la tierra, no puedo invertirlo, porque si voy a hacer la obra de mi Padre, no puedo invertirlo, gastarlo en mucho entretenimiento. Es por eso que estoy diciendo, la gente que tiene jueguitos con los teléfonos, mira a ver, amado. La gente que invierte tiempo con personas conversando cosas que no edifican, mira a ver. Porque si el mismo Jesús y Pablo no invirtió tiempo para casarse, ¿cómo lo vas a invertir tú en esas cosas que sí verdaderamente no aprovechan? Es por eso es que Pablo hablaba de una plataforma eterna. Por eso decía: el ocuparnos de estas cosas eternas, vamos a poder ocuparnos realmente del reino. Poder ver el reino, visualizar el reino, entender el reino. Es por eso que porque la gente a veces no diezma y no ofrenda. ¿Por qué? Y quiere buscar cita bíblica. No, porque la Biblia no dice esto aquí. Y no hay cita que diga aquello. Yo manifiesto el apoyar el reino de Dios porque es mi naturaleza. No es por una Biblia, no es por un versículo, sino es por la naturaleza del Cristo que me habita. Yo lo hago desde el Cristo que me habita, no de un versículo, no de la ley o de la gracia, desde el Cristo que me habita, desde el reino en el cual estoy. Porque ahora desde el reino que estoy, yo he entendido que todos los recursos que tengo son recursos espirituales que el Padre nos ha dado para manifestación del reino de Dios en la tierra. Es por eso que hasta los lugares posicionales, un lugar posicional, un lugar donde Dios ha permitido que tú estés puesto, sea presidente de un país, sea un administrador de una gran empresa transnacional, sea dueño de un mercado o de un gran negocio, tienes que entender que Dios te puso allí, si estás en el reino, para que desde allí, desde ese lugar, exprese el reino conforme al lugar que te habita y los recursos que tienes. Porque es hora que empecemos a expresar el reino de Dios, manifestar el reino de Dios. Eclesía tenía que ver con un llamado. Eclesía es un llamado. Por eso es que todos los llamados, ¿cuándo han sido llamados? Todos los llamados pertenecen
a una eclesía. Usted no puede pensar que el Señor le ha llamado si usted ignorar la eclesía. Porque usted no puede entender que Dios le ha llamado desde una mente temporal. Porque el Señor te llama ¿de qué? Desde lo eterno. El Señor no te llama desde lo temporal. Él te llama desde lo eterno. El llamado de Dios es desde lo eterno, no desde lo temporal. Y como usted pertenece a esa eclesía, entonces la voz de Dios sale para llamar a quién, a aquellos que pertenecen a esa eclesía. Por eso es que lo que hace el buen pastor, el cual es el Cristo de la gloria, él llama a quién, a sus ovejas. Y las ovejas responden a qué, a ese llamado, el cual se llama eclesía. No puede haber una persona en la iglesia de Jesucristo sin poder entender que ha sido llamado, que pertenece a una eclesía. Personas que no quieren servir a Dios. No han entendido. Es por eso que la excelencia de los ministerios no es para ocuparse en la gente, para que el terrenal viva una vida más tranquila o mejor. No. La excelencia de los ministerios consiste en ocuparse para que la iglesia responda a esa eclesía. Y la eclesía no tiene que ver con asuntos terrenales. La eclesía tiene que ver con una mentalidad militar. Tiene que ver con militar filas del Señor, con militar el ejército de Dios. La eclesía no puede ver con una mente extranjera o civil. Si usted fue llamado, usted no puede entrar a la iglesia con mentalidad extranjera o civil. Usted tiene que saber que si usted fue llamado, usted pertenece a la nación de Dios. Usted no es extranjero. En el reino de Dios usted no es extranjero, usted es perteneciente. Se le llama en el reino de Dios extranjero a una persona que es terrenal. Para la gente terrenal, la iglesia es extranjera, pertenece al cielo. Pero en el reino de Dios, extranjero es el que está afuera. Usted fue llamado. Usted no es extranjero en el reino de Dios. Usted no es civil. Usted milita en la fila del Señor. ¿Sí o no? ¿Por qué usted milita en la fila del Señor? Usted milita en la fila del Señor porque usted pertenece a los intereses de un rey. El que tiene mente civil y extranjera piensa en sí mismo, en sus intereses, en mi bendición, en mi proyecto, en mi plan. Y la palabra mí tiene que ver con pensar en sí mismo. Pero el que tiene mentalidad de reino, milita fila, es alguien que tiene la mente en el reino de Dios y ocupado de los asuntos del reino. Vamos, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuál es tu ministerio? Es hora ya que salgas. El que tiene mentalidad civil y extranjera es una persona que tiene intereses terrenales. Cambia las cosas del cielo por lo de la tierra. El que tiene mentalidad extranjera o civil cambia, reemplaza los asuntos eternos, los asuntos del cielo por las cosas terrenales. El que tiene mentalidad civil y extranjera es vulnerable a las tentaciones del diablo. ¿Por qué es vulnerable? Porque el que tiene mente civil y extranjera, el diablo viene con propuestas terrenales, temporales. ¿Qué es lo que ofrece el diablo? Todo lo que tú quieres en la tierra te lo puede ofrecer el diablo. Y yo decía, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuáles fueron las tentaciones que vio Jesús? Se le aparece Satanás, el opositor. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares, me sirvieras. Porque la mentalidad y el engaño es que te ocupes de lo temporal para que abandones lo eterno. Entonces el que tiene mentalidad civil extranjera es presa fácil del diablo, cae fácil en las tentaciones. Pero el que tiene su mente, la mente de Cristo, puesta en las cosas eternas, el diablo viene con las cosas temporales y ¿qué hace? Fracasa, falla. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Porque donde está tu mente, ahí va a estar tu pensamiento y tus operaciones. Y como el diablo no te puede ofrecer nada eterno, porque él eternamente está condenado, viene a trabajar ¿en qué? En aquellas personas que tienen su mente en las cosas temporales y terrenales. El que practica la eclesía tiene una vida abundante e inagotable. El que habita en eclesía tiene vida abundante e inagotable, porque los recursos no son temporales. Cuando usted entra en la eclesía, son los beneficios de la eclesía. Usted sabe que los recursos no son lo que usted ve.
porque los recursos son superiores a los que tienes en tu casa. El que obedece a una eclesía puede administrar recursos eternos, inagotables. La importancia de la iglesia entrar en la eclesía. Cuando la iglesia entra en la eclesía puede visualizar esos recursos eternos, una vida inagotable. La palabra eclesía, el que entra en la eclesía entendió militarismo. El que entiende eclesía sabe que pertenece a filas, pertenece al ejército de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué tú crees que el Señor se llama en la parte en el antiguo Jehová de los ejércitos? Porque Él no puede tratar contigo de otra manera, porque Él es que Él es el rey. Y si tú entras al reino, tú lo que hiciste es que yo pertenezco a la fila, yo soy miembro de las tropas del Señor para obedecer órdenes. Pero la persona que no quiere acceder a la eclesía es porque no quiere obedecer órdenes. Quiere hacer lo que quiera, quiere obedecer a sus propios derechos. Su eclesía es una reforma. La eclesía es reforma en la iglesia. ¿Por qué es reforma en la iglesia? Porque es sacar la iglesia desde un ámbito temporal y trasladarlo ¿a qué? A lo eterno. Por eso es que eclesía es reforma. Porque las congregaciones se establecieron en ámbito temporal, sistema teológico, estructura de seminario, que tuvieron su función, pero dejaba a la gente en banca. Pero mucha gente había transicionado a lo temporal. Pero eclesía es una reforma que Dios usa para trasladarte, para irse por encima de la teología, para irse por encima de una información escritural teológica, para que transiciones en la información del Rey de Gloria. Vaya Hechos capítulo 1. La Biblia dice que Jesús, después de haber resucitado, estuvo dándole un seminario por varios días, por 40 días a los discípulos. Por 40 días enseñándole el reino de Dios. Dice, y dándole mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dándole mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Los mandamientos de Éxodo 20? No. Ellos se lo sabían. ¿Los mandamientos de la ley? No. Ya ellos lo sabían porque tienen una cultura de Israel. Tenían otros mandamientos por el Espíritu Santo que no lo puede recibir una mente terrenal. Porque desde la mente de Cristo tú entras con un nuevo sistema operativo para recibir órdenes. Cambio de mente tiene que ver con cambio de intereses. El terrenal tiene un tipo de interés, tiene intereses. El celestial tiene otros intereses. No, mira, que nadie te engañe y te diga que es celestial y sus intereses son terrenales. El celestial mostrará los intereses y el terrenal muestra los intereses de él. Hay mucha gente que en las congregaciones están llenas de gente con mentalidad terrenal, porque tienen intereses terrenales. Que su Señor lo va a llamar al ministerio, la gente no sale al ministerio. ¿Por qué no sale al ministerio? ¿Por qué no sale al servicio? Por asuntos terrenales. Pero el que tiene la mente de Cristo, yo me sorprendo. Vaya a la escritura, encontrarse gente como Eliseo en los días de hoy, que todavía Eliseo no tenía a Cristo, que Eliseo estaba en Israel en el antiguo. Pero hoy encontrarse gente como Eliseo, que usted pasa por la finca y tenga, bueno, de hecho que si tiene muchos bueyes es tremendo, pero bueno, tenía tantos bueyes, y que pase entonces Elías el profeta y le tira el manto. ¿Cómo Eliseo pudo abandonar esto que estaba haciendo? Porque Eliseo entendía el llamado, la palabra llamado al que decía. Eliseo la entendió, la entendió Mateo, la entendieron los apóstoles cuando el Señor los llamó. ¿La entiendes tú? ¿Tú estás entendiendo el llamado? El llamado a militar la fila del Señor, el llamado a manifestar el reino. ¿Tú estás entendiendo el llamado a expresar el reino de Dios en la tierra? ¿O todavía te detiene lo temporal? Si usted quiere que un negocio prospere, tú tienes que invertirle tiempo. Si tú quieres que un negocio se desarrolle y avance, tú tienes que invertirle tiempo. Para esto tienes que hacer ajustes en tu agenda. Tienes que arreglar tu agenda, tu tiempo. Para mucha gente dice, yo no tengo tiempo. No, si el tiempo que tienes te lo dio Dios. Es verdad que tú no tienes, porque el que tienes es de Dios. Un negocio hay que invertir tiempo. Jesús dijo, yo no vine a la tierra para ocuparme de otras cosas. María y José entiendan que aunque yo soy niño o soy un adolescente, aún a mi edad tengo que ocuparme
de los negocios de mi Padre. Para mucha gente que dice, bueno, es joven, que aproveche el tiempo, que ya después Dios lo llama. Porque un hijo de Dios tiene que invertir tiempo en las cosas de Dios, porque para Dios tú no eres joven, para Dios tú eres eterno, para Dios no hay gente vieja, para Dios tú eres eterno. Lo que pasa es que tienes que transicionar ¿en qué? En sistema de pensamiento. Un negocio lleva administración, los negocios se administran. Por eso es que nosotros en el reino de Dios y en la luz tenemos que ser buenos administradores. Y la administración tiene que ver ¿con qué? Con recursos. Un negocio tiene inversiones, potencial económico. Voy a hablar de dinero porque es lo que a la gente no le gusta hablar, y como no le gusta hablar de esto, voy a hablar de dinero. Porque el que no quiere que hable de dinero es la vieja naturaleza, porque el que nació de nuevo no le importa el dinero. Porque él sabe que esa insignia, esa imagen que está en ese billete, no es del cielo, es de la tierra. Y en la tierra se queda. ¿Qué es lo que transita en la eternidad? Lo que yo hice con ese billete. El curso que le di, el interés que le di a ese potencial económico. Lo usaste para lo temporal. Te hiciste una piscina. Te compraste un carro. Porque si te compraste un carro, una piscina esta semana, y a los 15 días Cristo viene a buscarte, los impíos se quedaron con eso. ¿Qué sirvió en el reino? Nada. Mire cómo los reyes de la tierra juntan su economía para hacer los estados y los gobiernos y gobernar con toda la fuerza. Pero no podemos pretender que la iglesia puede pensar reino en potencial económico y hay economías particulares. No podemos pensar que pueda haber expresión de reino donde la gente tenga una economía particular, pensamiento independiente. ¿Qué entendemos correctamente? Es por eso que estamos hablando que cuando hay un cambio de interés, un cambio de pensamiento, tu vida es transformada, porque desde la mente de Cristo solamente se puede expresar el reino de Dios en la tierra. No se puede expresar el reino de Dios en la tierra desde una mente terrenal.